Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Y pues damos gracias a Dios por el climita. Creo que ya hacía falta la agüita. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar de adoración. Y bien, vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. Si pudiera subirle un poquito, hermano, por favor. Bueno. En el libro de Daniel, por favor, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Sí, bueno. Dice el capítulo 1, le voy a dar lectura. Presten atención, en el versículo 16 nos vamos a unir todos, pensando en los hermanos que siguen la transmisión, para que escuchen esta porción de la Escritura. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mensar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El 16. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos. En este momento te pedimos como iglesia, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes, que nos ilumines para entender, comprender tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser buenos receptores, que guardemos tu palabra, Señor, y aplicarla en todo momento, Señor. Bendice con abundante gracia este momento, Señor, y que tu nombre en todo momento sea glorificado, sea exaltado, sea honrado, Señor. Padre, gracias por este momento de oración. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a
analizar estos textos, le he titulado a la enseñanza Andando en el temor de Dios. En el año, hermanos, en el año 1410 aproximadamente, Dios le da estatutos a su pueblo, le da mandamientos, preceptos a su pueblo. Dios les da una ley. ¿Para qué el Señor les dio una ley? Bueno, para que el pueblo le conociera, para que tuvieran conocimiento de cómo deberían de conducirse, para que conocieran a su Dios y al mismo tiempo para entender y comprender qué es lo que a Dios no le agrada. En el año 1410, Dios inspira a Moisés a escribir, y hay algo interesante porque el plan de Dios en un inicio es que el pueblo de Israel fuera su Dios y él quería ser el mismo Dios para su pueblo. Éxodo 6:7 dice la palabra, entonces, Éxodo 6:7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de ¿dónde? De las tareas pesadas de Egipto. El pueblo no conocía a Dios ni tenía idea de quién era Dios, pero en base a la ley que Dios le da a Moisés, ahí aparecían los estatutos, los mandamientos, los preceptos, de tal manera que por medio de la ley ellos iban a conocer más el carácter de Dios, más la persona de Dios, más las obras de Dios. Pero ¿qué sucede después de un tiempo en el pueblo de Israel? En el año 605, 800 años después, el rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, lleva cautiva a Judá. Parte de este pueblo de Dios, es decir, que 325 años antes del 605, el pueblo de Dios se dividió. Después de que muere Salomón, se divide el pueblo y la parte norte queda Israel, se le dominó Israel, y en la parte sur Judá. Ambos eran el pueblo de Dios, pero el pueblo se olvidó de su Dios. De tal manera que en el año 605, un rey, el más poderoso, hablando del imperio más poderoso en ese tiempo babilónico, los babilonios conquistan a Judá. Y entre ellos llevaron hombres y mujeres, ancianos y jóvenes cautivos a Babilonia, de camino a Babilonia. Por favor, Daniel 1. Los llevan cautivos. Las circunstancias de Daniel es el primer punto. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino, ¿quién, hermanos? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. No vino a visitarla, no vino a dejarle presentes, no. Vino a sitiarla, vino a conquistarla, vino a traer toda la gente que había casi en Judá y se la llevó, vino a conquistarla. De camino a Babilonia iba un numeroso pueblo, llevados como esclavos, cautivos, ahora a ser siervos de un imperio sanguinario. Y alguien podría decir, entonces, ¿por qué Dios dijo que sería su Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no los defendió? ¿Por qué Dios no los protegió? ¿Por qué Dios permitió que fueran llevados cautivos? Ancianos y pequeños, jóvenes, señoritas, y el pueblo fue llevado cautivo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba ese Dios que los había sacado de la esclavitud? A ver, hermanos, ¿qué acaso a Dios le gusta que su pueblo esté en esclavitud? ¿No lo había sacado de Egipto estando en esclavitud? Y ahora, ¿por qué permite que sean conquistados por los babilonios también para estar en esclavitud? ¿Ese era el plan de Dios? No. No era el plan del Señor. No era el propósito de Dios por el cual los haya sacado de Egipto. No los sacó de un lado para meterlos a otro, no. Aquí hay algo interesante.
que el pueblo se había olvidado de su Dios. El pueblo se había olvidado de su Dios. Y al final quiero que analice, el que Dios te rescate de la esclavitud no significa que no pueda permitir que nuevamente seas esclavo de alguien más. Dios amaba a su pueblo, lo amó tanto, lo protegió tantos años, tanto tiempo, de tal manera que les da leyes, preceptos, estatutos, mandamientos, para que ellos conocieran más a su Dios. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo se apartó de su Dios, se alejaron de Dios, desobedecieron a su Dios. Es decir, que empezaron a rebelarse, a ser indiferentes, después de que Dios les mostró tanto amor y tanta misericordia y tanta bondad y tanta gracia. Se olvidaron de Él, empezaron a hacer lo que bien les parecía, olvidándose de su ley y de su palabra. Les dio su ley, hermanos, para que estuvieran más cercanos a Él. Les dio mandamientos para que hicieran lo que a Dios le agradaba. Les dio estatutos para marcar límites en su estilo de vida. Les dio preceptos, mandamientos por obedecer. Y esto con la finalidad para que les fuera bien. Entonces, ¿por qué fueron conquistados? Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Miren que había en esa ley escrita en el año aproximadamente 1410, cuando Dios inspira a Moisés a escribir. Y miren qué decía la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué sucede? A veces el pueblo está presente donde se está enseñando, pero a veces más de alguno no está atento a la palabra, no está atento al mensaje. Y por no prestar atención te puedes perder de grandes cosas de parte de Dios. El plan de Dios, cuando vengas a escuchar una enseñanza o estés escuchando cualquier enseñanza, concéntrate en eso, enfócate en eso, para que escuches con atención lo que Dios tiene preparado para ti en ese momento. Acontecerá que si oyeres atentamente, hermanos, aquí deja el celular, deja de ver el tiempo, préstale atención de forma atenta a la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Aquí hay algo interesante en la última parte. También Jehová tu Dios te ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Que por cierto ahorita, si ya están las noticias, ya se declaró Israel en guerra por los ataques que ha recibido de la organización Hamás. Así que oremos por esa gente inocente que ha sido afectada. ¿Por quién debemos llorar? ¿Nada más por los de Israel? Por la gente inocente de lado y lado. Que Dios obre en esas grandes necesidades que hay en este momento. Así que exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El plan de Dios es que quería exaltar a su pueblo. Exaltará significa elevar. Es decir, que el pueblo de Israel sería de mucha estima, sería mayor, sería superior, lo iba a ascender, lo iba a enaltecer. Nuevamente, Dios iba a elevar al pueblo de Israel, iba a ser de mucha estima, iba a ser el mayor, superior, lo iba a enaltecer. Es lo que estaba sucediendo cuando llegó Babilonia a Judá, ¿no? Era todo lo contrario. Ahora observe el contraste que dice el versículo 15. Pero si el pueblo no quiere prestar atención a la voz de Dios, no quiere guardar la palabra en su corazón y mucho menos aplicarla en su vida, bueno, entonces venía el otro versículo, el 15, de este mismo capítulo de Deuteronomio 28:15. Dice, todos, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué estaba sucediendo con Judá? Me llama la atención una palabra aquí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, para que te esfuerces, para que hagas lo posible por obedecerle, por hacerle caso, por prestar atención. Miren la palabra que Dios establece aquí, para procurar. Hay quien ni siquiera procura, ni siquiera se esfuerza, ni siquiera hace lo posible para obedecer al Señor. Dios espera que hagas algo. Dios conoce tu debilidad, pero también conoce que hay alguien que está en tu corazón, que puede ser posible vencer las tentaciones, apartarte del mal. Dice la palabra, para procurar, para que te esfuerces en obedecerle, para que hagas lo posible. Después dice, cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, y yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Las palabras maldiciones, ahí les va, porque está interesante, para ir entendiendo Daniel 1. Maldiciones quiere decir abatido, despreciado, destruido y tener en poco. Si no quieres obedecer a Dios, bueno, vas a ser abatido. Vas a ser despreciado, vas a ser conquistado, vas a ser destruido. Ah, no. El pueblo de Judá dijo, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Ah, bueno. Por favor, volvemos a Daniel 1. El pueblo de Judá había dejado de ponerle atención a la palabra de su Dios. Denle lectura nuevamente al versículo 1, por favor. Ahí venía ya. Ay, Israel, ¿qué pasó? Ellos ya sabían qué les iba a pasar. Iban a ser abatidos, iban a ser despreciados, iban a ser destruidos. Pero no quisieron entender, quisieron seguir haciendo lo que ellos querían. Obedecer a Dios a su manera, obedecer a Dios cuando querían. Venir a la iglesia, escuchar un mensaje para prestarle atención cuando se les antojaba, y no es así las cosas del Señor. Cuando Dios habla es porque tiene un plan para tu vida, y el plan del Señor siempre es mucho mejor que el nuestro. La rodeó, la acercó, después de tanto tiempo que el pueblo no se volvía a su Dios, Dios permitió que los babilónicos vinieran a Judá, como parte de un juicio por haberse apartado de Dios. Versículo 2. Y el Señor entregó, fíjense qué dice la Biblia, y el Señor entregó en sus manos, ¿a quién? A Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Los entregó porque Dios es malo? No. Dios es maravillosamente bueno. Amén. Es muy bueno, es muy paciente, es muy misericordioso, pero cuando se le habla 1, 2, 3 y se le sigue hablando y el pueblo decide no hacerle caso. Bueno. Y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dios se agrada en la obediencia, hermanos, más que en los sacrificios. Es lo que dice el libro de Samuel, el primer libro de Samuel 15:22. Así que no quisieron tomar en cuenta a Dios, se apartaron de Dios, se alejaron del Señor, despreciaron su palabra, haciéndolo a un lado. Dejaron de tomarlo en cuenta. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. El rey dio orden a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, de los jóvenes más estudiados, de buen parecer, con sabiduría, con inteligencia,
los escogió de ese pueblo numeroso, escogió jóvenes, eunucos, quiere decir hombre castrado, en especial que se destinaba entre los orientales a la custodia de las mujeres. Es decir, vamos a ver nada más para que tenga idea que era un eunuco en Mateo 19:12, porque dice que el rey Nabucodonosor le pidió a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Hay pues eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, son castrados. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que había eunucos en ese tiempo, que eran hombres que no tenían intención en las mujeres. Y para el rey le convenía ese tipo de personas. Así que, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muchachos de buen parecer, hermanos, guapetones, guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, jóvenes serviciales, capaces de seguir aprendiendo letras y otro idioma. Pero aquí hay algo interesante, que dentro de esos jóvenes que escoge Aspenaz, el jefe de los eunucos, escoge jóvenes temerosos de Dios. Y aquí viene la prueba. Temerosos de Dios, que amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y eran jóvenes que estaban instruidos en las cosas del Señor, ciertamente atractivos, pero no solo eso, había algo más hermoso en ellos, que tenían un corazón para Dios. Eso los hacía diferentes. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Había ahí, hermanos, de todo. Nuevamente. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Hermano, estos jóvenes estaban en el lugar con más opulencia de todo el mundo. Estaban ahí donde estaba cerca del rey, donde había la mejor comida, el mejor transporte, la mejor bebida que el mundo hoy pone los ojos. Había de todo, hermanos. De tal manera, hermanos, que observamos aquí, dice que la palabra, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Creen que el rey comía frijoles? ¿Qué creen que comía el rey? Es una carne suavecita, así como la arrachera. No, comía cosas buenas en cuanto a carne. El problema es que en ese tiempo la costumbre del rey es que la comida se la sacrificaba a los ídolos. Y ese era el problema. Cuando Daniel se da cuenta de esto, dice, aquí hay un detalle. El rey rechazó la comida del rey. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Hermanos, llegaron a donde estaba cerca del rey. Había oro, había plata, había lo mejor, había los deleites del mundo, mujeres, bailes y tantas cosas que había, pero nada los deslumbró, porque había alguien que brillaba más para ellos, llamado Dios. ¿Qué hubiese sido usted o qué hubiera hecho usted en ese momento? Estos jóvenes estaban en un lugar donde nadie los escuchaba, donde nadie los conocía y donde nadie los veía, y tuvieron la posibilidad de hacer lo que ellos querían.
Mas sin embargo, tomaron en cuenta a su Dios. Aún donde nadie los conocía, aún lejos de su tierra, lejos de su casa, se acordaron de su Dios. No los deslumbró ni el vino, ni la carne, ni las fiestas, ni los deleites, ni las mujeres. Nada como hoy en día deslumbra al cristiano. Cambian al Señor por cualquier plato de lentejas. Cambiamos al Señor por cualquier evento que está fuera de la voluntad del Señor. Ellos amaban al Señor. Pudieron haber elegido la carne del rey, pero no lo hicieron, hermanos, porque para ellos era más importante Dios, porque amaban a Dios. Había algo más hermoso en ellos y más brillante que todo lo que había ahí en ese momento. Versículo 6, por favor. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. ¿Cómo reaccionas cuando algo se te ofrece? ¿Cómo reaccionas cuando eres tentado? ¿Cómo reaccionamos, hermano? El mundo y el diablo te va a querer ofrecer muchas cosas y deleitosas quizás a la carne. La pregunta es cómo reaccionamos nosotros. ¿Saben algo? Hay algo hermoso aquí en estos nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel, Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es misericordioso. Misael, ¿qué es lo que Dios es? Y Azarías, a quien Jehová ayuda. Es lo que significaban sus nombres. Estos jóvenes tenían un gran significado en sus nombres. El 7, a estos el jefe de los eunucos puso ¿qué? Nombres, quiso cambiarles su identidad. Observen, les cambió la comida, les estaban enseñando otro nuevo idioma, el idioma de los babilónicos, el caldeo. Les estaban cambiando los nombres, intentando cambiar la identidad. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, que significa que Bel proteja su vida. Bel era un dios de los caldeos. Ananías, Sadrach, el mandamiento de Acú, otro dios de los caldeos. Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, ¿quién es lo que Acú es? Y a Azarías, Abed-nego, siervo de Nebo. Dioses paganos. Les quisieron cambiar el nombre y se los cambiaron. Les cambiaron la comida, les cambiaron la bebida, les cambiaron el nombre, les cambiaron la forma de hablar, la lengua, queriéndoles cambiar su identidad. Pero hubo algo que nunca cambiaron. Fue su fe en su Dios. Su fe en su Dios. Se mantuvieron firmes. Tenían buenas convicciones. Seguían creyendo en su Dios, aunque estaban ya cautivos en Babilonia. Para Daniel, Ananías, Misael y Azarías no hubo un cambio de fe. Hubo un lugar de destino, una nueva lengua, pero nunca jamás cambiaron a su Dios. Ni por la comida, ni por nada. Y esto nos enseña, hermanos, cómo actuamos, cómo somos cuando salimos de casa, donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce y donde nadie nos escucha. Nuevamente, versículo 8. Por favor, denle lectura a mis hermanos. Gracias, hermanos. Versículo, y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse, aunque era algo quizás deleitoso a los ojos, dijo no quiso contaminarse, no cayó en los vicios. Y lo mismo, hermano, es la exhortación en esta mañana. El mundo y el diablo te va a ofrecer los vicios, el dinero, una oportunidad de trabajo,
cosas materiales, placeres carnales. Va a intentar seducirte y lo va a intentar a cada momento con la finalidad de llamar tu atención, con la finalidad de deslumbrarte, para hacerte caer. La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer tú? Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo quiere deslumbrarte por medio de los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y Satanás sabe cómo hacerlo y lo va a insistir, como lo hizo en el caso de estos jóvenes. Pero hay algo interesante, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si Dios para ti es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Pase lo que pase, te ofrezcan lo que te ofrezcan, te inviten lo que te inviten, te llamen como te llamen, vas a serle fiel a Dios. Pero si Dios no es tu tesoro, vas a ceder a las tentaciones. Para Daniel, Ananías, Misael y Azarías, su tesoro era Dios. ¿Quién es tu tesoro, hermano? ¿Cómo actúas cuando eres tentado? Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es ¿qué? Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Cómo eran los Daniel y sus amigos? ¿Sabios o insensatos? Sabios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor es respetar a Dios, reverenciar a Dios, admirar a Dios donde quiera que te encuentres, dentro o fuera de la iglesia, dentro o fuera de tu casa, dentro o fuera de tu trabajo, donde quiera que te encuentres. El que es temeroso de Dios va a respetar a Dios, va a reverenciar a Dios y va a admirar a Dios, como lo vemos en Daniel y sus amigos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Daniel y sus amigos eran temerosos de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, ser sabio significa no solo tener conocimiento, sino poner por obra la palabra del Señor. Así que las circunstancias de Daniel, ¿en qué circunstancias te encuentras, hermano y amigo, en este momento? Podrías salir de este lugar confiando más en tu Dios y decirle, ya no voy a caer a la tentación, me tengo que apartar, tengo que poner límite, ya no tengo que hacer esto o aquello. Espero en el Señor que salgas con una decisión en tu corazón de apartarte y buscar ser temeroso de Dios. El Señor en esta mañana te está llamando, hey, estoy viendo lo que estás haciendo, estoy viendo cómo me estás negando, estoy viendo lo que estás hablando, estoy viendo cómo estás pensando, lo conozco. Sea cual sea tu circunstancia, si hoy le pides a Cristo que te ayude y te perdone para ser temeroso de Dios, hoy puede Dios ayudarte. Número 2, la dedicación de Daniel. Versículo 8. Un poquito, hermano, por favor. Más arribita. Dice, la dedicación de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón, determinó en su corazón. Daniel tomó una decisión. Y es lo mismo que hoy el Señor te enseña. ¿Qué decisión vas a tomar? Daniel propuso en su corazón, no voy a contaminarme. Ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a fumar. Voy a dejar a una persona que estoy cometiendo fornicación. Quizás un amante, ya basta de mentirle a mi esposa, de engañarle a mi esposa. Ya basta de mentirle a mis padres. No sé qué es lo que estemos haciendo, pero hoy puede ser un momento, como lo hizo Daniel, proponer en tu corazón, no contaminarse con la comida del rey. El Señor sabe qué es lo que estamos haciendo, qué hacemos. Pero hoy puede ser un buen momento
No podemos seguir toda una vida con lo mismo y con lo mismo. Tienes que ponerle un límite, amigo mío, hermano mío. Toma una decisión. Quiero agradar a mi Dios. Quiero alabar a mi Señor. Quiero glorificar a mi Dios. Así que me voy a conservar para mi Dios. No quiero seguir en lo mismo. Posiblemente tengas que dejar un trabajo donde se hacen cosas ilícitas. Posiblemente tengas que dejar una novia que es incrédula. Posiblemente tengas que dejar otras cosas que no agradan a Dios. Pero tienes que tomar una decisión. No puedes estar en los dos lados. Tienes que disponer tu corazón en buscar la ayuda del Señor. Así que si quieres agradar a Dios, empieza a meditar lo que vas a decidir en esta mañana. Dejar de oponerte al plan de Dios. No voy a contaminarme, no lo voy a ofender, no lo voy a lastimar. Aquí hay algo interesante en cuanto a este texto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Miren, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que no se le obligase a contaminarse. Daniel sabía, hermanos, Deuteronomio 28:1. Aunque todo el pueblo estaba cautivo, miren qué dice todos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Volvemos a Daniel. Daniel, ¿qué estaba diciendo cuando le digo, no se me obligue? Estaba poniendo por obra la palabra del Señor. Estaba obedeciendo al Señor, se estaba acordando del Señor. Le había puesto atención a la palabra del Señor y no quería caer en el mismo pecado que todo su pueblo. Ya había un pueblo cautivo, pero había gente, jóvenes ahí, que no querían contaminarse. Recordaba estas palabras, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Daniel pudo haber pensado, nadie me conoce aquí, nadie me escucha, nadie me ve, es un buen lugar para pecar, para darle rienda suelta al pecado, a la carne. Versículo 9. Daniel 1:9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué Dios lo puso en gracia? Porque Daniel consideró a Dios, pensó en Dios, lo puso en primer lugar, fue temeroso de Dios. Es decir, gracia, Dios lo favoreció a Daniel, Dios bendijo a Daniel, Dios le otorgó un favor a Daniel para que el eunuco le diera la oportunidad de comer legumbres, no era cualquier cosa. El eunuco tenía que ser firme en su decisión, porque las leyes babilónicas que no se las aplicaba era la muerte. Incluso lo dice la Biblia en ese mismo texto adelante, en el 10. Le doy lectura al 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Corría el riesgo de morir el jefe de los eunucos, hermanos. Y observamos ahí poniendo Dios a Daniel en gracia. Lo favoreció, lo bendijo para que no sucediera algo. En el caso del jefe de los eunucos, versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Y nos den qué? Nos den legumbres a comer y agua a beber. Oye, habiendo carne, hermanos. ¿Saben qué son las legumbres? Frijolitos, semillitas. Es lo que estaba prefiriendo Daniel. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. No importa, hermano, que vivas una vida, aunque sean frijolitos, pero de forma honrada, temiéndole al Señor, obedeciéndole al Señor. Porque hay quienes se enriquecen de forma ilícita. Y aquí observamos, aunque sea frijolitos, pero bien ganados. Amén. Temiéndole al Señor. Así que no te sientas mal si hay solo frijolitos en casa, ¿no? Con una salsita molcajeteada y quesito y una coca. Yo no puedo tomar coca. Así que, hermanos, gózate. Daniel comía frijolitos y estaba en el palacio. Frijolitos y agua, aunque sea de Jamaica, ¿eh? Miren qué dice, nada más por mencionar, Proverbios 15:17. Cómo el Señor habla sobre las legumbres también. Mejor es la comida de ¿qué? De legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Así que no te sientas mal porque hay frijolitos. No. Cómelos bien sabrosos, herviditos. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. No significa, hermanos, que todo el que come carne esté mal, no. Pero aquí vemos que Daniel prefirió las legumbres porque la comida que se le ofrecía al rey era una comida ofrecida a sus dioses paganos. Y prefirió amar a Dios comiendo legumbres, obedeciendo a Dios comiendo legumbres, que comer carne y los deleites que había en ese tiempo. Así que, mientras los demás comían buey engordado, Daniel y sus amigos unos frijolitos con un agua natural. Qué historia tan bonita, hermanos. Daniel 1:13, por favor. Compara luego nuestros rostros, miren. Lo que hace aquí Daniel, apela al favor de Dios nuevamente. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Ya es después con tus siervos según veas. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Van a salir a comer frijoles, ¿eh? 10 días, hermanos. Aquí vemos el favor de Dios. Una obra de Dios, un milagro de Dios que obró en la vida de estos jóvenes. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿qué? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba, ¿qué? La porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Les daba legumbres. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran jóvenes espirituales, temerosos de Dios. Amaban a Dios con todo su corazón, amaban a Dios con toda su mente, amaban a Dios con todas sus fuerzas. Nada los deslumbraba porque amaban a Dios. Aparte de eso, no solo le amaban, sino conocían a su Dios. Salmo 139:7. Conocían a su Dios. Miren, este hermoso salmo nos habla de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Es decir, que ellos sabían que Dios los estaba observando. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? ¿Acaso Dios no observaba también a los babilónicos? Dice, si subiere a los cielos, ¿qué dice? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El 11.
Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún en las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. La pregunta es, ¿a dónde te puede decir que Dios no te vea? ¿A dónde? Dime. Si subieres al cielo, ¿creen que los que van a la luna no los ve Dios? Claro que los ve. A donde quiera que vayamos, Dios nos ve. No solo amaban a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente, hermanos, sino que conocían quién era su Dios. ¿A dónde podían ir? Salmo 34:13. Salmo 34:13. Porque tu lengua, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aquí nadie me escucha, voy a hablar groserías, maldiciones, perversidades, en doble sentido, como quiera, nadie me escucha. ¿Qué crees, hermano? Si hay alguien que te escucha y es Dios. Por eso dice la palabra, guarda tu lengua. ¿Guarda tu lengua de qué? Del mal. Y tus labios de hablar engaño. ¿Creen que no hablaban maldiciones, groserías ahí los babilónicos? Claro que hablaban, eran mundanos. Siguiente versículo, apártate de qué? Del mal y haz el bien. Busca la paz. Donde quiera que estés, apártate del mal y haz el bien, porque hay alguien que te observa, que se llama Dios. Amén. Salmo, versículo 15, todos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que, hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aléjate del mal. Respeta al Señor, glorifica al Señor, honra al Señor. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Aquí posiblemente vengas con una buena actitud, pero Dios sabe cómo sales de tu casa, incluso cuando sales de tu casa a la iglesia. Muchos salen enojados y llegan aquí sonrientes. Dios sabe lo que pasa allá. Versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, todos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que Daniel no quería tener nada encubierto. Así como era en Judá, en Jerusalén, así era en Babilonia. Un joven temeroso de Dios. Y por último punto, el ascenso de Daniel. ¿Qué dijimos que iba a suceder con aquellos que le prestaban atención a Dios y guardaban su palabra? Dios los iba a ¿qué? Exaltar. Ahora observe qué hay aquí, porque hay algo interesante en esto. Daniel y sus amigos, por poner a Dios en primer lugar, ser temerosos y guardarse para el Señor, miren qué hace Dios con ellos. Versículo 17. A estos 4 muchachos podríamos decir que comían legumbres y tomaban agua. Dios les dio ¿qué? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Sal de aquí con una determinación, no por lo que Dios pueda hacer contigo, sino busca ser temeroso de Dios. Ya apártate de aquello que te contamina. Así que no busques solo las bendiciones, sino busca agradar a Dios en todo y por todo. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Las bendiciones, hermanos, no son sinónimos de cosas materiales. Si usted observa aquí en el caso de Daniel, la primera bendición recibida de parte de Dios fue ponerlo en gracia. Lo favoreció ante el jefe de los eunucos. La siguiente bendición que recibió Daniel y los jóvenes fue conocimiento, inteligencia en todas las letras,
inteligencia en ciencias, entendimiento en toda visión y entendimiento en toda visión y sueño. Dios los bendijo. Amén. A veces buscamos a Dios. Si buscas a Dios para que te bendiga en lo material, estás equivocado. Dios te va a bendecir de acuerdo a lo que sea su voluntad, de acuerdo a lo que se necesite en el momento, pero no te va a bendecir en lo que tú quieres. Te va a bendecir de acuerdo a su voluntad. Y en ese tiempo a Daniel no le dio riquezas, no. Lo bendijo poniéndolo en gracia, y a veces lo único que queremos es el favor o la ayuda de alguien. Lo bendijo con conocimiento, con inteligencia, y espero en el Señor que salgas de aquí con una bendición espiritual, poniéndote a cuentas con tu Dios, reconciliándote con Dios. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El 19, por favor, todos. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Quién los exaltó? El Señor. ¿Buscaban ser exaltados? No. Lo único que hacían era obedecerle a su Dios. Amén. Es lo único que hacían. Obedecerle, buscar a Dios, amar a Dios de forma desinteresada. Si el Señor permite que seamos bendecidos, qué bueno. Y si el Señor permite que siga careciendo o padeciendo, pues Él sabe lo que hace. Pero ellos tenían su mente en Dios. Amaban a Dios y buscaban ser temerosos de Dios, no por lo que Dios les diera, sino porque tenían un corazón dispuesto para el Señor. Así que, miren Proverbios 8, 17. No tienes que pelear, no tienes que alegar, no. Encárgate de ser temeroso de Dios. Yo amo a los que, ¿qué? Y me hallan los que temprano. Fíjense, yo amo, está hablando Dios, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Daniel y sus amigos amaban a Dios y Dios los amaba también a ellos. Mientras todo el pueblo, miles de gentes, estaban ya sirviendo a un imperio, al imperio babilónico, un imperio pagano, estos 4 hombres estaban disfrutando de la bendición y de la gracia de Dios. Así que puede haber en tu familia gente que no esté cerca de Dios, pero si tú decides en tu corazón, proponer en tu corazón, no contaminarte y serle fiel a Dios, pues Dios te va a fortalecer y te va a bendecir. Así que, ¿amas a Dios como estos jóvenes? ¿Qué harías tú en ese momento, en esa situación? Sal de aquí con la bendición del Señor. No salgas sin haberte reconciliado con el Señor. Versículo 20. Volvemos a Daniel 1:20. Ya terminamos, hermanos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Las circunstancias de Daniel, Dios conoce tus circunstancias. La dedicación de Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y el ascenso de Daniel vino por gracia de parte de Dios. Así que espero en el Señor que estos 4 jóvenes te den alguna enseñanza en lo que Dios hace con los que le aman. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar, vamos a cerrar todos nuestros ojos. El Señor sabe por lo que has atravesado. El Señor sabe por lo que estás pasando. Él sabe cómo has caído en la tentación, has cedido a la tentación. Y quizás no te has conservado como Daniel y sus amigos, pero si hoy dispones tu corazón como Daniel, que propuso en su corazón no volverse a contaminar,
Dios de antemano lo sabría y lo sabe. Si hay una intención de tu parte, querer ser diferente, apartarte de todo aquello que te contamina y que te aleja de Dios. Quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien que no tenga a Jesús en el corazón y diga, yo quiero a Jesús en mi corazón? Soy pecador, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado y quiero a Jesús en mi corazón. Levanta tu mano. Si hubiera una persona por primera vez que quiera entregarle su vida al Señor, ¿no? Bien, una invitación para todo aquel que ya tiene a Jesús, pero que no ha sido fiel como a Dios le agrada, que no ha sido temeroso como a Dios le agrada. Levanta tu mano, hermano. No somos perfectos, Dios les bendiga, el Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Dios conoce sus corazones, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios sabe, Dios te bendiga, Dios conoce tus luchas, tus intentos. También conoce cuando caes, cuando resbalas, pero Dios hoy te está brindando la oportunidad de proponer en tu corazón, no contaminarte con lo que hay en el mundo. Levanta tu mano si hubiese alguien más. Dios te bendiga, el Señor le bendiga. Podrías decir, nadie me ve, nadie me escucha, nadie me conoce, pero si hay alguien que te ve y es Dios. Bendito y amoroso Dios que moras en todo lugar, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Nos enseña, Señor, que eres grande en amor. Amas a tu pueblo, Señor. Guardas a tu pueblo, Señor, pero también le has dado mandamientos, Señor. Le has dado tu palabra para que la obedezca, Señor. Y aún como tu pueblo, Señor, vemos que aún tu pueblo fue cautivo, aún cuando tú ya lo habías sacado de la esclavitud. Y tú puedes permitir muchas cosas en nuestras vidas, Señor, si no ponemos atención a tu palabra o si no te obedecemos. Pero Padre, gracias por los corazones que hoy han levantado su mano, Señor, con el anhelo, con el deseo de agradarte en su vida, Señor. Bendícelos, Padre. Tú conoces sus intentos, tú conoces sus luchas, tú conoces sus pruebas, Señor. Bendícelos, fortalécelos, ayúdales, Señor, a que se aparten de todo aquello que les contamina, Señor. Padre, muchas gracias por este bonito tiempo que nos das para reflexionar en tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela y ayúdanos a todos a obedecerte, a dar testimonio que te pertenecemos, Señor, a dar testimonio que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor. La lucha verdadera está allá afuera. Padre, ayúdanos a serte fieles, así como lo fue Daniel y sus amigos, que aunque nadie nos veía, se acordaron de ti en ese momento. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga y les ayude. Y bueno, sigamos adelante con la ayuda de nuestro Dios.